El amanecer sobre las llanuras de Monterra siempre tenía ese color entre cobre y esperanza que solo conocían los que habían vivido ahí lo suficiente para sufrirla. A esa hora, cuando el cielo apenas se estaba desperezando, el ranchero Elías Morrow ya llevaba un buen rato despierto. 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al caer la noche, él recorría los límites de su tierra para revisar cercas, buscar huellas, escuchar silencios y, sobre todo, mantenerse vivo. Era una costumbre heredada de su padre, quien alguna vez dijo, un ranchero que deja de caminar su propio terreno, deja de ser dueño de él. Nadie imaginaba que esa rutina simple, repetida con la terquedad del desierto, lo iba a poner en el centro de un suceso que cambiaría la historia del territorio. Esa mañana, sin embargo, todo se sentía distinto. El viento venía cargado de polvo pero también de un murmullo extraño, como si la tierra estuviera inquieta. Elías ajustó el sombrero, montó a su caballo, Fuego, y siguió la línea del arroyo seco que marcaba el borde este. El sol apenas asomaba y ya quemaba como si algo lo irritara. Cuando llegó al punto donde las rocas formaban un arco natural, Fuego se detuvo. Era raro que el animal se tensara así. Era un caballo viejo pero valiente, curtido por tormentas, culebras y balas perdidas. Elías frunció el ceño y apretó las riendas. «¿Qué pasa, compañero?», murmuró. Entonces escuchó el sonido. Era débil, casi como un susurro atrapado entre las piedras. Un quejido, un llanto, o quizás solo el viento, jugando a asustarlo. Pero no, lo oyó de nuevo, claramente humano. Elías desmontó, apoyó una mano en la culata del rifle y se acercó despacio. Entre las sombras del arco rocoso vio una figura encogida, cubierta con una manta sucia y temblando como si hubiera pasado la noche entera bajo una ventisca, cosa extraña, considerando que en Monterra el frío de la madrugada no era tan cruel. La persona levantó la cabeza y Elías sintió que el suelo le jalaba los pies. Era una mujer, joven, sus labios estaban partidos, sus ojos hundidos por la sed, su ropa desgarrada. Pero más allá del cansancio, había una alerta feroz en su mirada, como si hubiera pasado demasiado tiempo escapando de algo que no sabía nombrar. «No se acerque», soltó ella con la voz hecha pedazos. «Tranquila, solo quiero ayudar», dijo Elías, levantando las manos en gesto de paz. La mujer intentó incorporarse, pero apenas logró apoyar un codo. Su cuerpo temblaba tanto que era un milagro que no se desmoronara del todo. «¿Quién la dejó aquí?», preguntó él. «No, no fui dejada», susurró ella. «Escapé». La palabra se quedó suspendida en el aire como un disparo sin eco. Elías se agachó a su lado, abrió su cantimplora y se la acercó. La mujer dudó, como si beber fuera a admitir algo, pero la sed ganó y tomó un sorbo. Luego otro, luego varios más, desesperados. «¿Cómo se llama usted?», preguntó él. Ella lo miró como si el nombre fuera un lujo que no podía permitirse. «Me llamo Ada», un nombre corto, sencillo, pero que cargaba una historia que Elías intuía larga y pesada. Intentó levantarla con suavidad. «Vamos, Ada, no puede quedarse aquí, la llevaré a mi rancho». Ella apretó sus débiles dedos contra la manga de su camisa. «No, no deberían verme ahí. No estoy a salvo, y usted tampoco lo estará si me lleva». Elías soltó un resoplido casi divertido. «Mire, señorita, llevo toda la vida rodeado de coyotes, forajidos y políticos. Créame, si un alma necesita ayuda, la doy. Esa regla la sigo 3 veces al día, como estas tierras me enseñaron. Hoy no será distinto». Ada bajó la mirada como si no entendiera la clase de hombre que tenía enfrente. O como si le doliera aceptar que alguien pudiera ofrecerle algo sin pedir nada a cambio. Elías la cargó en brazos y la montó con cuidado. En Fuego, luego subió detrás de ella para sostenerla. El camino de vuelta al rancho fue lento, porque ella temblaba con cada paso del caballo, como si el cuerpo entero le gritara que ya no podía más. De vez en cuando murmuraba palabras inconexas. «No vuelvas, ellos vienen, no confíes en nadie». Cuando llegaron al rancho Morrow, uno de los pocos lugares del territorio donde todavía se respiraba cierta paz, Elías la bajó y la llevó adentro. La acomodó en la cama que había sido de su hermana antes de marcharse al norte. La casa era sencilla, de madera gastada y olor a café quemado, pero sólida. Un refugio. Mientras Ada dormía, él preparó un caldo ligero, revisó que las ventanas estuvieran bien cerradas y se quedó en silencio, observando la respiración agitada de la muchacha. Había algo en ella que no encajaba con la idea de una simple fugitiva. Llevaba una pulsera de plata fina, demasiado elegante para alguien que escapaba sin rumbo. Y sus manos, aunque heridas, no tenían la aspereza típica de quien trabaja la tierra. Sabía leer gente, y ella era alguien que había vivido una vida completamente distinta a la suya. Cuando despertó ya era casi el mediodía.
Elías se encontraba sentado en una silla, limpiando su Winchester, pero sin despegar la vista de ella por mucho rato. ¿Dónde estoy?, preguntó Ada, incorporándose con dificultad. En mi rancho. Está a salvo. Ada soltó una risa triste. No existe un lugar así para mí. Elías dejó el rifle a un lado. Pues entonces será la primera vez. Ella lo miró largo rato, como si buscara fisuras en su sinceridad. Usted no entiende. Me están buscando. Y cuando me encuentren, no me matarán rápido. Elías sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. ¿Quién la busca? Ada tragó saliva, sus ojos se nublaron. Hombres del juez Hollander. Elías parpadeó. Ese nombre pesaba. Hollander no era un juez cualquiera. Controlaba media región con su corte corrupta y la otra mitad con sus matones pagados. La gente decía que cuando él quería algo, la ley se acomodaba para dárselo. Y cuando no quería que algo existiera, desaparecía. ¿Por qué lo buscan?, preguntó Elías, bajando la voz. Ada respiró hondo. Porque soy la única persona que puede hundirlo. Y ellos lo saben. Elías sintió el aire hacerse más denso. No esperaba una respuesta así. ¿Qué hizo usted para meterlo en problemas? Ada se frotó las muñecas, como si aún sintiera grilletes imaginarios. Yo llevaba los registros de sus transacciones ocultas, los sobornos, las desapariciones. Era su escribiente, su sombra silenciosa. Pensaba que tenía que obedecerlo porque era poderoso. Hasta que entendí lo que había hecho a tanta gente. Cuando encontré pruebas, decidí huir. Pero él no deja cabos sueltos. Elías la observó con una mezcla de preocupación y respeto. Entonces está diciendo que usted tiene en sus manos algo que podría acabar con uno de los hombres más peligrosos del territorio. Ada asintió. Por eso me buscan 3 veces al día. A cualquier hora, en cualquier lugar. Elías soltó una exhalación lenta. Esa coincidencia con su propia rutina le cayó pesada, como si el destino hiciera bromas de mal gusto. Entonces, dijo al fin, tendrá que quedarse aquí. Al menos hasta que pueda ponerse en pie. Ada negó con la cabeza, ansiosa. No. Si me quedo, lo pondré en la mira. Usted no sabe de lo que son capaces. Elías se levantó, tomó su sombrero y lo sostuvo contra el pecho por un momento, pensando. Luego habló con esa firmeza tranquila que solo tienen los hombres que no le temen a la verdad. Yo tampoco dejo a nadie tirado en el polvo. Eso me lo enseñó mi padre, y nunca lo olvidé. Así que mientras respire, usted estará segura. Ada abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Elías la detuvo. Había fuerza, ahí, pero también calidez. Una especie de decisión que no dejaba espacio para el miedo. El resto del día transcurrió entre silencios tensos y pequeñas conversaciones. Ada comió el caldo, descansó, bebió agua. Elías inspeccionó el rancho, como siempre hacía, caminando sus 3 rondas. Pero esta vez no fue rutina. Esta vez, cada sombra lo hacía fruncir el ceño. Cada huella vieja parecía sospechosa. Al caer la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas afiladas, Ada volvió a hablar. ¿Por qué me ayuda? Usted ni siquiera me conoce. Elías se quedó mirando el fuego de la chimenea. Porque en este territorio, lo único que nos queda es decidir qué clase de persona queremos ser. Y yo elegí la mía hace años. Ada lo observó como si nunca hubiera escuchado algo así. Usted no sabe el peso que lleva ahora por mi culpa, susurró. Elías se acercó a la ventana. Afuera, la noche era tan profunda que los grillos parecían cantar desde el vacío. Lo descubriré. Hubo un silencio largo. Luego, la voz quebrada de Ada. Si ellos me encuentran aquí, lo van a matar. Y no lo harán rápido. Lo harán para mandarme un mensaje, antes de llevarme de vuelta al juez. Elías apretó la mandíbula. Entonces no los dejaremos llegar. Usted no entiende. Ellos no buscan, ellos cazan. Y yo no corro. Ada lo miró con algo que parecía miedo y admiración. Cuando ella volvió a dormirse, exhausta, Elías salió al porche. Se sentó con su rifle apoyado en las piernas. 3 veces al día había caminado esas tierras. Y esa noche entendió que la cuarta sería una vigilia. A medianoche, Fuego volvió a inquietarse. Elías se puso de pie. Caminó hasta la cerca del este. Entonces vio lo que temía. Huellas frescas. 3 caballos. Uno de ellos cojeaba. No eran suyas. Y habían pasado hacía apenas unos minutos. Se agachó. Tocó la tierra. Aún vibraba. El corazón le golpeó el pecho con fuerza, no por miedo, sino por certeza. No estaban buscando. Ya estaban ahí. Y no se irían sin llevarse algo. O a alguien. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, como si el desierto hubiese contenido el aliento. Ethan Reed despertó antes que el sol, con la mente cargada por lo que había descubierto la noche anterior, el nombre verdadero de la joven que había rescatado 3 veces al día, sin saber quién era realmente. No era simplemente una extraña, ni una viajera perdida, ni siquiera una ranchera cualquiera.
Era Elena Caldwell, heredera de la mayor fortuna minera al oeste del Mississippi. Un nombre que, al mencionarlo, podía detener conversaciones, provocar disputas y despertar ambiciones. Y si era cierto que unos hombres la buscaban, entonces no se trataba de una historia de oída común, era una cacería. Ethan se puso las botas, ajustó el cinturón y salió al porche. El aire traía el olor de un peligro invisible. Y ahí, de pie frente al corral, con el cabello negro revuelto por el viento y una manta sobre los hombros, estaba ella. «Dormiste poco», dijo Ethan, acercándose. «Aprendí a hacerlo», respondió Elena sin mirarlo. «Cuando alguien te persigue, dormir se vuelve un lujo». Ethan tragó saliva. El sol aún no tocaba sus rostros, pero ambos sabían que aquel día decidiría sus vidas. «Necesito que me digas la verdad», exigió él, con voz baja. «Todo, no solo tu nombre». Elena cerró los ojos un segundo. Luego se giró hacia él, con una mirada firme, cansada, pero sin miedo. «Mi padre fue asesinado hace 2 meses», confesó. «Alguien dentro de nuestra propia compañía minera lo hizo. Y no podían permitirse que yo heredara nada, no mientras ellos no tuvieran control de todo. Me querían muerta, Ethan. Y aún me quieren muerta». Un escalofrío recorrió la espalda del ranchero. «Los hombres que viste en el pueblo, no estaban buscando a una mujer perdida», continuó ella. «Estaban buscando mi cadáver». Ethan apretó la mandíbula. «Y ahora saben que estás viva. Y que estás conmigo», dijo él. «Vendrán aquí». Elena lo estudió en silencio, como si tratara de saber si lamentaba haberla ayudado. «No te pedí que arriesgaras tu vida por mí», susurró. Ethan negó lentamente. «Pero lo hice igual, 3 veces al día, desde que te encontré en aquel barranco. Y seguiré haciéndolo. No voy a dejar que te maten». Un temblor se escapó por los labios de Elena, como si aquellas palabras hubieran derribado el último muro que la sostenía en pie. «No sabes contra quién te enfrentas», murmuró ella. «Aprenderé», respondió Ethan. «Pero primero, desayunemos». Y por primera vez, Elena rió. Una risa breve, rota, pero real. Esa misma mañana, mientras preparaban los caballos para salir en dirección a Red Hollow, el pueblo cercano, Ethan escuchó el sonido que había aprendido a temer desde joven, pasos de varios caballos avanzando al mismo ritmo. No era una visita, era una patrulla, y venían directo hacia el rancho. «Elena, entra a la casa», ordenó Ethan sin levantar la voz. «Rápido». Ella no preguntó, corrió. Ethan tomó su rifle Winchester y lo cargó con manos firmes. Los hombres llegaron en una nube de polvo. Eran 5, todos armados, todos con el mismo sombrero gris. Uno de ellos llevaba un pañuelo rojo al cuello, un detalle que Ethan conocía demasiado bien. Los Caldwell Rangers, -1. El que llevaba el pañuelo era Truman Vine, el hombre que había jurado servir a la familia Caldwell, y luego los había traicionado. Truman bajó del caballo con paso arrogante. Reed saludó, fingiendo cordialidad. «Bonito rancho, aislado, perfecto para esconder cosas. ¿Qué buscas, Vine?», preguntó Ethan, apuntando sin ocultarlo. «A una mujer», respondió el traidor. «Huyó de un coche camino al juicio de herencia. Dicen que está herida, confundida, y peligrosa. Queremos evitar una tragedia». Ethan sabía leer mentiras como quien lee rastros en la arena. «No hay ninguna mujer aquí», respondió, sin parpadear. Truman ladeó la cabeza. «Eso dices tú». Y sin aviso, 2 de sus hombres desmontaron y avanzaron hacia el porche. Ethan disparó al aire. Todos se detuvieron. «El siguiente tiro no será al aire», advirtió Ethan. «Aléjense de mi casa». Truman sonrió con malicia. «No querrás meterte con nosotros, Reed. El territorio entero sabe que estás solo». «Nunca he necesitado compañía para hacer lo correcto», respondió Ethan. Hubo un tenso silencio. Y entonces, desde la ventana, Elena habló. «Basta, Ethan». El ranchero sintió un puñal en el estómago. Ella salió al porche, paso a paso, con el rostro expuesto. «Truman», dijo Elena, «deja en paz al hombre que me salvó. ¿Soy yo la que quieres? No. Pues aquí estoy». Los ojos del traidor se iluminaron. «Qué amable de tu parte presentarte voluntariamente», dijo. «Aunque no esperábamos encontrarte en brazos de un ranchero». Ethan no bajó el arma, pero su respiración se aceleró. «Él no tiene nada que ver con esto», aseguró Elena. «Tiene que ver», replicó Truman. «Hasta que yo diga que no». Y en ese momento, con una rapidez insoportable, todo se desató. Uno de los hombres de Truman disparó hacia el porche. Elena cayó al suelo, no herida, sino protegida por el empujón de Ethan, que la apartó justo a tiempo. Ethan rodó, levantó el rifle y disparó. Uno de los hombres cayó. Truman gritó una orden. El caos rugió como un incendio. Elena corrió hacia la parte trasera de la casa. Ethan se cubrió tras un pilar de madera, respondiendo disparo tras disparo. «Ethan», gritó ella desde el establo.
Sigue corriendo, respondió él. Truman lanzó una carcajada cruel. Vamos, Reed, 3 veces al día cuidaste a la señorita. ¿Por qué no una cuarta? El ranchero sintió cómo la rabia le nublaba la vista. Pero también recordó las palabras de su padre, el que dispara con rabia siempre falla. Respiró, apuntó, disparó. El segundo hombre cayó, pero Truman aún estaba en pie, y avanzaba con la misma calma con la que un verdugo camina hacia su víctima. Elena logró llegar a los caballos. Sabía montar mejor de lo que Ethan creía. Su padre la había criado entre viajeros, obreros y mineros, no entre salones de baile. Montó y llamó a Ethan. Pero Ethan no pudo responder. Truman había logrado acercarse a la casa y ahora lo apuntaba con una escopeta recortada. Déjalo, Truman, pidió Elena, sosteniendo las riendas con fuerza. Yo iré contigo, solo suéltalo. No, dijo Ethan, levantándose lentamente. No vas a irte con él. Elena tragó saliva, le temblaban las manos. Truman, disfrutando la tensión, escupió sobre la tierra. Esto termina ahora, sentenció. Elena vuelve conmigo, y tú, pero no llegó a finalizar. Una sombra apareció detrás de Truman. Un caballo salvaje, espantado por los disparos, galopó directo hacia él. El traidor se distrajo una fracción de segundo, tiempo suficiente para que Ethan lo atacara. Ethan se lanzó encima de él, peleando cuerpo a cuerpo, rodando por el suelo. La escopeta cayó a varios metros. Elena desmontó y corrió hacia ellos. Truman era más grande, pero Ethan era más terco. Se levantó, recibió un golpe en la mejilla, otro en el estómago, pero siguió golpeando, una y otra vez, hasta que Truman cayó sobre la tierra, jadeando. Elena tomó la escopeta del suelo. Apuntó a Truman. El traidor la miró con desprecio. Vamos, Elena, escupió. No tienes las agallas. Ella temblaba. El arma pesaba como si cargara un mundo entero. Ethan se acercó a ella y puso su mano sobre la de ella. No tienes que hacerlo, susurró. Ella bajó la escopeta lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado en meses. No voy a ser como ellos, dijo. Truman sonrió, creyendo que había ganado. Pero Ethan no lo dejaría ir. Le rompió la mandíbula de un solo golpe. Luego amarró a Truman y a los 2 hombres sobrevivientes. Horas después, el sheriff de Red Hollow llegó al rancho después de recibir una nota urgente enviada por Elena antes del enfrentamiento. Cuando vio a Truman y a sus secuaces atados, con pruebas de su traición en los bolsillos, solo murmuró. Dios bendito, Reed, no sé cómo sigues vivo. Elena dio un paso al frente. Él me salvó la vida, dijo con voz firme. 3 veces al día, no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero lo hizo, cuando nadie más lo habría hecho. El sheriff asintió. ¿Y ahora, qué harás, señorita Caldwell? Elena miró a Ethan, y él a ella. Esa noche, después de que todo terminó, después de que los cuerpos fueron retirados, después de que el desierto volvió a respirar, Elena y Ethan se sentaron juntos en el porche, mirando el cielo. Podrías recuperar tu compañía, dijo Ethan suavemente. Tu nombre, tu vida, tal vez, respondió Elena. Pero no será la misma vida de antes. Él bajó la mirada. Si decides irte, lo entenderé. ¿Y si decido quedarme? Preguntó ella. Ethan no dijo nada. No podía. No encontraba palabras. Ella lo tomó de la mano. 3 veces al día me diste lo que nadie más me había dado, susurró. Seguridad, silencio, bondad. Eso cambió mi historia, Ethan. Cambió quién soy. Y lo que hiciste hoy, cambió mucho más que eso. Ethan respiró hondo. Su mano tembló un poco, pero la sostuvo con fuerza. No sé qué pasará mañana, dijo él. Pero si decides quedarte, quiero quedarme, lo interrumpió Elena. Pero no como una huérfana rica huyendo de asesinos, sino como alguien que encontró un hogar aquí. El viento nocturno sopló entre ambos. Ethan sonrió por primera vez en años. Entonces quédate, dijo él. Este lugar, este rancho, también puede ser tuyo. Elena apoyó la cabeza en su hombro. El desierto estaba en silencio, como si aceptara la decisión sin protestar. Y así fue como, sin quererlo, sin buscarlo, sin imaginarlo, un ranchero solitario y una heredera fugitiva cambiaron la historia del territorio. Porque a veces, la historia no cambia con guerras ni discursos, sino con un hombre que decide salvar a una mujer 3 veces al día, y una mujer que decide quedarse a su lado. Y en el viejo oeste, eso era más poderoso que cualquier bala.